Déjenme, ahí está. Ya vimos que la revolución es un plan. Oye, ¿y con qué plan empezó la revolución? Es pregunta de examen, ¿eh? Ahorita a ver quién me la dice. Esas la deben de saber. ¿Con qué plan inicia la revolución? Pista, es un plan que hace Madero después de que se fuga de la cárcel. ¿Con qué? La revolución inicia con un plan que es el que llama a la gente a que se levanten armas. ¿Contra quién? Contra don Porfirio. Contra don Porfirio que había hecho una dictadura. Es correcto, Alicia, bien, anda con todo, Alicia. Plan de San Luis, es el plan de San Luis de Ignacio Madero, ¿no? ¿Contra quién es? Contra don Porfirio. ¿Y por qué queremos quitar a don Porfirio? Pues porque ya lleva más de 30 años en el poder y aunque el país ha crecido económicamente más o menos, se ha desarrollado, se ha industrializado, el país es una miseria en cuestiones sociales, ya lo vimos. Hay que entenderlo así en el contexto para que tenga sentido lo que sigue después. Ya vimos que ya pasamos por imperio, fuimos república, federalista, luego centralista, otra vez federalista, otra vez centralista, otra vez imperio con este Maximiliano, otra vez república con este don Benito y luego otra vez un centralismo con don Porfirio y ahora estamos volviendo a la república. ¿Qué nos quedamos? Federalista, porque estaba por aquí arriba. Aquí está. Federalista, democrática y representativa, o sea, una república otra vez, ¿no? Con una estructura tripartita, o sea, con una división de poder. Pues aquí estamos, aquí nos quedamos. El caudillismo, ¿qué significa un caudillo? Un caudillo es una persona que lucha por su país, o sea, estas facciones, todo esto son caudillos. Esta fue una primera etapa de la reconstrucción nacional, que dura justamente aquí, 1917, cuando se hace la Constitución, y va a durar hasta 1928. Ahorita vamos a ver qué pasó en ese año, ¿no? Es una etapa de levantamientos armados y asesinatos de presidentes. ¿Se acuerdan cuando les dije, ya lo he dicho como 3 veces, que les dije, la revolución es una lucha que empieza, como bien dijeron, con el plan de San Luis contra don Porfirio? Don Porfirio dice, ya está, me voy. No me quieren, ya entendí. No se peleen, no destruyan lo que me tomó 30 años construir. De alguna manera eso es cierto. Don Porfirio ahí tenía un punto. Aunque ustedes digan, pues sí, pero tuviste a la gente en la miseria, pero al menos pues, el señor sí construyó muchas cosas, ¿no? Entonces dijo, hermano, no lo destruyan, si quieren mejórenlo, cámbienlo, pero no lo destruyan. Y fue lo primero que hicimos, ¿no? Don Porfirio se va por las buenas, entendiendo que el problema es él se va del país, voluntariamente renuncia y se va. Dijo, ya entendí que aquí no me quieren. ¿Qué pasa con estos que se quedan? Se empiezan a pelear entre ellos, ya lo vimos, pero don Porfirio como que trató de poner orden con esta constitución, pero como quiera, acuérdense que tenemos zapatistas, tenemos villistas, aquí ya no hay huertistas ni maderistas, pero ya tenemos como quiera facciones y se van a crear unas nuevas. Se van a crear nuevas facciones porque, si se fijan, cada que uno llega al poder, todos los demás quieren el poder y lo van a quitar. Y aquí vamos a tener esa etapa otra vez. El gobierno de Venustiano Carranza, que es este que redacta la constitución que ya vimos, enfrentó la oposición que les dije de Villa y de Zapata. A Zapata lo van a asesinar en 1919, además de la presión de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos está metiendo la cuchara? Pues porque Estados Unidos, cuando digan Nación del Norte, es Estados Unidos. Pues ya vieron que ese artículo 27 les estaba ahí como que pues no les gustaba, porque prácticamente también a Estados Unidos les dijeron, oye, ustedes también son extranjeros, ¿eh? Ustedes son mi vecino, pero también aplica para ustedes. Y no les convenía. Entonces Estados Unidos está exigiendo que no se aplique este artículo. Oye, no, a mí sí déjame seguirme ahí goloseando con el petróleo y todo eso, ¿no? Entonces pidió que no se aplicara el artículo 27 en lo económico para no afectar a compañías petroleras como la Huaxteca Petroleum Company, la Texas Oil y el Águila, que era lo mismo, así le dicen aquí, pero era la Royal Dutch Shell, todas compañías extranjeras, ¿no? También exigía que México, esto se han de acordar, quienes vieron conmigo Historia Universal, exige que México no acepte la proposición de Alemania hecha a través del llamado telegrama de Zimmermann. Alemania, acuérdense que tenía tratos con Victoriano Huerta, pero este también fue con Venustiano Carranza. Siempre tuvo trato. La Alemania, todavía no es la Alemania nazi, esa va a ser hasta la segunda, pero es esta Alemania que está peleando la Primera Guerra Mundial.
Porque acuérdense que el telegrama Zimmerman, para quien no estuvo, cuando lo vimos, es un tema todavía que no se alcanza a... Le han hecho muchos libros, es un tema que a veces mucha gente piensa que es una conspiración, pero no. Sí hubo un diplomático alemán, Zimmerman así se apellidaba, que le manda un telegrama aquí al gobierno mexicano. Yo la vez pasada dije que había sido a Victoriano Huerta, no. Con Victoriano Huerta estaban haciendo tratos, pero Victoriano Huerta aquí ya no está. Aquí a Victoriano Huerta ya aquí ya no existe. Aquí ya es con Venustiano Carranza, porque ya es como quien dice el presidente legítimo, al menos por ahora. Y el telegrama Zimmerman era cuando le ofrecían a México los alemanes que estaban peleando contra Estados Unidos, oye, vente con nosotros, déjanos poner bases alemanas ahí en México, déjanos invadir México, perdón, Estados Unidos a través de México, y nosotros a cambio, mira, si le ganamos a Estados Unidos, te devolvemos el territorio que te quitaron hace algunos años, ¿no? Y acuérdense que aquí estamos en 1918, porque esto fue como en el 17. Este telegrama Zimmerman fue en 1917. Y acuérdense que cuando México perdió sus territorios fue en los 1800, casi 50. O sea que está todavía muy reciente. Todavía muy reciente. Han pasado nada más como unos 60, 70 años. Entonces es reciente todavía. Entonces aquí ese telegrama lo interceptan los Estados Unidos. Nunca llega, bueno, sí llega a México, pero aquí como quieran no se aceptó. Pero obviamente le dicen, esta proposición que dice que Alemania le hace a México, pues obviamente exige que México no la acepte. Porque también entre ese telegrama Zimmerman, pues le están pidiendo a México lo mismo que Estados Unidos, pero al revés. ¿Qué pedía Estados Unidos a México? No le vendas petróleo a los europeos, nada más a mí. Yo le vendo a Inglaterra, yo le vendo que es mi aliado, yo le vendo a Francia que es mi aliado, pero tú ya no le vendas a Alemania ni a Holanda porque son mis enemigos, ¿no? ¿Qué le pedí a Alemania? Ya no dejes que Estados Unidos saque petróleo de ahí, véndemelo a mí. Todos querían el petróleo de México para sí y no lo querían para los demás. El país que controlara el petróleo, ese iba a ganar la guerra, ¿no? Por eso Estados Unidos la acaba ganando porque pues acaba convenciendo a México, por la mala o por la buena, de que no se una a esta propuesta y que no se integra a las potencias centrales de la Primera Guerra Mundial, que son los que van a acabar perdiendo, ¿no? Finalmente, va a llegar una persona que no hayamos llegado a él, que es Álvaro Obregón, un personaje que vamos a ver también más adelante. Álvaro Obregón es un militar, es uno de este grupo de sonorenses, él es uno, el otro es Plutarco Elías Calles, que aquí está, y él también va a ser parte de la historia muy importante que también vamos a ver más adelante. Fíjese cómo aquí dice 1920, pues aquí se están adelantando. Obregón es el que hace el plan de Agua Prieta. Otro plan, sí, este plan apunten, es para destituir a Venustiano Carranza. No les está gustando mucho lo que está haciendo Venustiano Carranza, así que lo van a destituir. Por eso les digo, es una pelea de todos contra todos. ¿Quién está en el poder Venustiano? Vamos a quitarlo a él. Pero luego el que quede, ¿ahora quién está este? Pues ahora vamos a quitar a ese. Todos estos, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, son todos sonorenses. Por eso les decía el grupo de Sonora, les decían así nada más. Ellos le van a pelear la presidencia a Venustiano Carranza y van a provocar su asesinato. Álvaro Obregón gobernó, ya después de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón va a ser ahora el presidente, va a gobernar entre el 20 y el 24. Él sí practicó el reparto agrario, lo que tanto se estaba ahí peleando desde Zapata, se esforzó en reconstruir. ¿Por qué dice reconstruir el sistema de telegrafía y ferrocarril? Porque estaba destruido, porque en esta guerra se destruyó. Entonces hay que reconstruir este sistema de telégrafos y trenes que puso don Porfirio, pues hay que reconstruirlo. Y ya lo vimos arriba aquí en el artículo tercero. ¿Sí se acuerdan? Que aquí dice Álvaro Obregón es el que funda en el 21, un año después de ser presidente, la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Aquí me lo están repitiendo porque es un dato importante. Va a fundar en el 21 la Secretaría de Educación Pública, la SEP, a cargo de José Vasconcelos, un hombre que también les ha sonado. Él era el secretario de Educación en este gobierno, ¿no? Adicionalmente, el gobierno de Obregón renegoció la deuda externa que México tenía, un poquito como lo que había hecho el Limantur con don Porfirio, y como el reconocimiento internacional al régimen revolucionario era prioritario. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el régimen revolucionario? Este régimen ahora de Álvaro Obregón.
como necesito que todos reconozcan que soy un presidente legítimo, él promueve el tratado o los tratados de Bucareli o otros tratados, y mediante, esto lo vamos a ver más adelante, y mediante dichas negociaciones, los tratados de Bucareli tienen tienen cosas buenas y muy malas, ¿no? Pero prácticamente son tratados donde le dicen a Estados Unidos: oye, mira, yo te doy muchas concesiones, te doy muchas libertades, pero tú reconóceme como país y vamos a hacer comercio, ¿no? Tiene cosas buenas, pero también tiene cosas muy malas, ¿no? Tratados de Bucareli, Obregón, apunten ahí en su libreta, son con los que Obregón inicia como que ciertas ahí negociaciones con Estados Unidos, que Estados Unidos a México aquí lo veía como con recelo, porque decía, estos, ya se acabó la Primera Guerra Mundial, pero a lo mejor, acuérdense que se acabó la Primera Guerra Mundial, son los tratados de Versalles, y Alemania no se ve todavía la probabilidad de que vuelva a ser una segunda guerra que sí va a pasar, pero como quiera Estados Unidos a México lo veía como que es un país muy inestable, se están matando entre ellos, son como niños. Don Porfirio tenía razón a final de cuentas, ¿no? Entonces como que no los veían como... Es más, hasta estaban pensando invadirnos otra vez, ¿no? Ahora sí quedarse con todo, pero con este tratado de Obregón, Estados Unidos va a reconocer a México como un estado estable, a Álvaro Obregón como un mandatario, o sea, un presidente legítimo, a cambio de que éste refrendara esta concesión, era la parte mala de ese tratado de Bucareli, de explotar el petróleo a las compañías estadounidenses establecidas en México, obviamente desde antes desde épocas de Don Porfirio, ¿no? O sea que con el tratado de Bucareli, Álvaro Obregón le dice: mira, tú reconóceme como presidente, tú di que yo soy un mandatario legítimo, que mi país es un estado legítimo, y yo contigo voy a hacer como que el artículo 27 no existe, nada más contigo, a los demás sí, pero contigo me voy a portar mejor, te voy a dar concesiones, te voy a dar beneficios, libertades, incluso hasta tierras, ¿no? Si ustedes lo buscan, va a haber gente que de ese tratado de Bucareli habla bien y otra gente habla mal porque es muy ahí, es muy controvertido, ¿no? Ahora vamos directamente, esta pregunta, bueno, vamos a hacer esta pregunta y vamos a pasar ya ahora sí al cuestionario, ¿no? Dice: un hecho que motivó reclamos de Estados Unidos al gobierno de don Venustiano, ¿se acuerdan? Lo acabamos de ver, ¿eh? A ver qué tan buena memoria tiene. Dice: formación de partidos políticos de oposición por causa de la entrevista a Díaz Krillman. Eso sí lo vimos, pero no recuerdo que haya sido un reclamo de Estados Unidos, ¿no? La participación del embajador Henry Lane Wilson en el pacto de la embajada, también lo vimos, pero aquí parece que no. Y luego aquí dice: el envío del telegrama Zimmerman para proponer a México una alianza con Alemania. Esa fue una de las dos cosas. Y luego dice la conmemoración del primer centenario, pues eso fue en época de don Porfirio, ¿no? Alicia dice, es la C. Alicia tiene toda la razón. Hubo dos cosas que Estados Unidos le reclamó al gobierno de Venustiano Carranza. Una fue exactamente el telegrama Zimmerman que ya vimos. No es que se lo reclamara, simplemente le dijo, no queremos que acepte esa propuesta. ¿Y se acuerdan? Hubo otra cosa que sí le reclamó, que fue el artículo 27. El artículo 27 que les perjudicaba económicamente. Entonces, así son muchas preguntas de examen. La vemos y parece como que no la entendemos, pero es de tener el contexto, ¿no? Ahora sí, bien, aquí está la explicación. En enero del 17, durante la Primera Guerra Mundial, Alemania, que era líder de las potencias centrales o de la Triple Entente, solicitó el apoyo de México a través de un comunicado telegráfico enviado al embajador. Dice Alicia: en mi examen me preguntaban quién había interceptado la carta de Zimmerman. Según yo fue Estados Unidos, pero si me preguntas, es que sí hubo un personaje que lo interceptó, pero fue el gobierno de Estados Unidos, porque es que el gobierno el gobierno alemán, desde hace tiempo, desde que estaba este Victoriano Huerta, él ya estaba queriendo hacer tratos con México, pues porque México es un país vecino de Estados Unidos. Entonces, según yo, lo interceptaron. Fueron los británicos. Lo interceptaron, no me acuerdo el nombre, pero ya me acordé, fueron los británicos. Los británicos le pasaron la información a Estados Unidos. Ahorita lo voy a buscar y ahorita les voy a pasar, pero fueron los británicos los que lo interceptaron, porque, aunque no lo crean, Alemania mandó ese telegrama a través, obviamente, de la red telegráfica de inglesa.
porque pues era la que tenían ellos, ¿no? O sea, usaron a la red de comunicación enemiga, por eso mucha gente decía que era falso, porque decían, ¿y por qué lo mandaron por aquí, no? Sí, fueron los británicos, bueno, los ingleses, fueron ellos. No me acuerdo quién, no me acuerdo si en la pregunta venía una persona, no creo, pero sí fueron los ingleses y los ingleses, pues como eran aliados de Estados Unidos, ellos son los que les dicen, son los que les avisan, oye, estos alemanes tienen planes también contra ti y también porque Inglaterra quería que Estados Unidos entrara a la guerra. Mucha gente dice que es eso, dice que fue una teoría de conspiración de los ingleses, porque en la Segunda Guerra Mundial se acuerdan que eso se repite. En la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, que era este líder inglés, británico, está solo contra Hitler, porque Hitler, acuérdense que primero derrota, invade toda Europa, quedan nada más los ingleses, y también está siempre constantemente Churchill pidiéndole a Roosevelt de Estados Unidos que entre. Aquí en la Primera Guerra Mundial también. También querían que entrara porque Estados Unidos tenía era ya una potencia económica y militar, ¿no? Sí, Estados Unidos va a acabar entrando. Ah, eran países, era Alemania, Inglaterra, Estados Unidos. ¿Y qué dice? Puse Alemania. No, los alemanes lo enviaron. Fíjate, yo estaba diciendo que Estados Unidos, yo también me andaba confundiendo, así que la pregunta sencilla no es. Este tema mucha gente no lo conoce, pero no, el telegrama Zimmerman lo envía Estados Unidos. Perdón, ya ven, ya me mando haciendo bolas. Ese lo envía a Alemania y se lo envía a México a través de la red telegráfica de los ingleses, por eso lo interceptan los ingleses y los ingleses como que van ahí y le avisan a los estadounidenses, oye, estos quieren invadirte a través de México, ¿eh? Es Arthur Zimmerman el que manda el telegrama y son los ingleses los que lo interceptan, ¿no? Entonces dice, la propuesta de la Cancillería alemana ofrecía que esta nación, fíjese cómo aquí dice centroeuropea, es que para muchos México es perdón, es Centroamérica, pero no, aquí dice centroeuropea porque es de Europa Central, ayudaría a México a recuperar las tierras que les decía al norte del Río Bravo, que eran las que habían perdido en la guerra contra Estados Unidos. Por eso aquí dice que había arrebatado a México, ¿no? Estados Unidos le advierte al gobierno de Venustiano Carranza que no acepte, como diciendo, no, no les hagas caso. Eh, y después, inmediatamente, le va a declarar la guerra a los alemanes. En este momento, Estados Unidos no está en la guerra, pero le está mandando un montón de suministros a los ingleses y a los franceses. Ahora sí, dice aquí, pregunta número uno, como que ya es de toda la unidad, acuérdense, dice, entre los antecedentes sociales que explican el origen de la Revolución Mexicana, hay que ver cuáles de estos a mí me suena más lógico. Dice, los festejos para conmemorar el centenario dieron origen a la integración de partidos de oposición. Hay que ver si esto es cierto o no, ¿eh? El Partido Liberal Mexicano fomentó la organización de las masas proletarias a través de las huelgas. Esa me suena que puede ser, ¿eh? La Universidad de México sirvió como espacio de agitación. Esto no lo vimos, ¿eh? Puede que sí haya pasado, pero yo no me acuerdo, no lo vimos. Y dice, la influencia cultural francesa provocó el surgimiento del anarquismo en la ideología de la... Fíjense que esa, si uno se mete a detalle, uno también podría pensar que esa es, ¿eh? Si se fijan, todas tienen algo de probable, pero nada más hay una que debe ser la correcta, ¿no? Ahorita vamos a ver cuál es. Ah, ahí ya me contestaron, dicen que es la B, dice Alicia, es correcto, es la B. Porque acuérdense que el Partido Liberal Mexicano surge, ese ya había surgido un poquito antes de la entrevista a Díaz Krillman, es el que, claro, que va a fomentar la organización de las masas proletarias, o sea, de los trabajadores. Eso de que la Universidad de México fue un espacio de agitación, tal vez sí, pero no lo vimos. Que los festejos para conmemorar el centenario dieron origen a que hubiera partidos, no, esto no es cierto. Lo que dio origen a la integración de los partidos de oposición fue la entrevista Díaz-Krillman. Así que eso no tiene ningún sentido. Y luego que sigue, que la influencia cultural, sí hubo una influencia cultural francesa, pero no tiene nada que ver con el origen de la Revolución Mexicana. Así que opción correcta es el inciso B. Se fijan, es la que tiene más sentido. ¿Qué inciso se menciona como un antecedente? Mucho cuidado, antecedente quiere decir que lo provoca. Cualquier cosa que vean que es después no puede ser, pero ¿en qué inciso se menciona un antecedente de la revolución? Yo aquí ya descarto, fíjense de una vez, la D, porque esto fue en el 17.
y antecedente quiere decir desde antes. Entonces yo la D, que dice promulgación de la Constitución, la descarto. Véanme diciendo cuál elegirían ustedes, ¿eh? La rendición de Maximiliano en Querétaro, pues sí pasó antes, pero no es un antecedente de la revolución, ¿eh? Dice Alicia que es la C. Bueno, la A tampoco es. Me queda la B y la C. El triunfo del plan de Tuxtepec contra Lerdo de Tejada también fue antes, pero ese no fue un causante de la revolución. La revolución es lo que quitó a don Porfirio y aquí don Porfirio todavía no está en el poder. La huelga de Cananea en 1906, esta sí es una, ¿eh? Este sí es un antecedente de la Revolución Mexicana. Lo de Maximiliano y lo de don Porfirio con el plan de Tuxtepec sí están bien, sí fueron antes de la revolución, pero no son antecedentes. Un antecedente es algo que ocurrió antes o que lo provocó. Y fíjense que aquí dice año de 1906, se repite, es la misma que está aquí, ¿eh? Así que tiene que ir conectado con una huelga. En el año de 1906 surgió el Círculo de Obreros Libres de Orizaba, que fue donde fue la huelga de Río Blanco, ¿no? Esta actividad se extendió a las principales zonas fabriles, o sea, de fábricas del país. Este enunciado, ¿qué describe? Otra pregunta que en el examen también hacen mucho. ¿Qué describe? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con qué está conectado? Dice, con el triunfo de las organizaciones obreras después de la revolución, el ambiente social a finales de la dictadura porfirista, previo al estallido revolucionario, la agitación que provocó la entrevista a Díaz Krillman o la indiferencia de las masas trabajadoras. ¿Ustedes qué creen que sea? Hay muchas que suenan, pero ¿cuál de ustedes les suena allá que pueda ser? Hay una que les va a sonar más. La D otra vez la descarto porque sí, fíjense cómo la palabra masas obreras sí, pero esto de la indiferencia no. La agitación que provocó la entrevista a Díaz Krillman, eso no provocó un círculo de obreros libres. Eso provocó que surgieran partidos, pero no eso, sí que eso también lo voy a quitar. Fíjense que la A también podría tener sentido porque no está muy descabellada, ¿no? Pero dice que esto fue un triunfo de las organizaciones obreras, pero miren, aquí está la palabra clave. Después de la Revolución Mexicana. Pero en 1906 la revolución todavía no empieza. Se fijan, es pura comprensión. Parece muy tonto, pero una palabrita, ya con esa palabra de después, yo lo descarto. Obviamente es la opción B. El ambiente social a finales de la dictadura porfirista, porque 1906 es justamente finales de la dictadura porfirista y previo al estallido revolucionario. Y aquí dice después de la revolución. Entonces es el inciso B. Se fijan, es más, parece más de qué pasó antes o después. Esto lo acabo de mencionar, ¿eh? La entrevista a Díaz Krillman, publicada en 1908, despuesito de las dos huelgas, ¿qué fue lo que fue? Propició, quiere decir que provocó que se consolidara don Porfirio en el poder, que se asegurase la permanencia de don Porfirio, que se fortaleciera la democracia en el país o que surgieran partidos de, pues se fija, nada más hay una que tiene sentido. ¿Ya se fijaron cuál es? Nada más una tiene sentido. Todas las demás, que se consolide don Porfirio, pues no. Que se asegurase la permanencia, tampoco. Y que se fortaleciera la democracia. No había democracia, mijo, pues estaba don Porfirio. Es opción D. Esa es la opción correcta, exactamente como menciona la compañera Alicia, es la opción D. Que surjan partidos de oposición como el Partido Liberal Mexicano y también ya unos años después, el Partido Antirreeleccionista. Uy, los acabo de decir, miren, menciona dos partidos de oposición que surgieron un poco antes de las elecciones, o sea, después de la entrevista a Díaz Krillman, los acabo de decir, ¿eh? Dice Liberal Mexicano, sí, y Partido Reyista, pues de este no me acuerdo, pero ahorita vamos a ver. Luego dice Antirreeleccionista y Partido Laborista, Nacional de Oposición y Partido Mexicano de la Revolución. Y luego dice Nacionalista Democrático y Antirreeleccionista. Aquí a lo mejor se me pueden estar haciendo bolas porque hay muchas opciones que pueden ser. Dice Alicia que es la D. ¿Qué crees, Alicia? Siempre le das el clavo a Alicia. Es correcto, es la D. Porque si venían arriba en un párrafo que vimos, es el nacionalista democrático. Porque acuérdense, muy importante, el liberal mexicano ya existía, acuérdense, desde principios de 1900, que era un partido medio clandestino. Ese ya existía. El partido antirreeleccionista, que es este, el de Madero,
y el nacionalista democrático, que es donde ya van a entrar los hermanos Flores Magón, Juan Sarabia y ellos, sí son un poco antes de las elecciones de 1910. Estos partidos van a surgir entre 1909 y 1910. El liberal mexicano, ese está creo que desde 1901 o 1902. ¿No? Y luego aquí, número 6 dice, en 1908 las declaraciones de Don Perfil, fíjense cómo preguntan mucho de esta entrevista, porque esta entrevista fue muy importante. Ya sabemos con la entrevista, dio origen a la formación de partidos políticos de oposición dispuestos a luchar por la presidencia cuando fueran las elecciones. Agárrense porque esta pregunta está complicadita. Dice, ¿a qué candidato propuso el partido antirreeleccionista? Sí les hablé de Bernardo Reyes. ¿Se acuerdan que también les hablé de Limantur? Porfirio posiblemente también fue un candidato y también está ahí Madero. Todos ellos fueron candidatos, los cuatro, fueron posibles candidatos de esta elección de 1910 que va a ganar don Porfirio. La va a acabar ganando él. Pero acuérdense que don Porfirio en esta entrevista, él dijo, pues yo propongo a uno, y no sé si se acuerdan que luego los que eran los científicos, estas personas, ¿cómo se llama? Estudiadas del partido, proponían a uno, los militares proponían a otro, pero el partido antirreeleccionista proponía a otro. O sea, los cuatro de aquí les deben hacer sentido, pero nada más hay una opción. Dice Teresa, Teresa, buenas noches. Dice Francisco. Francisco y Madero, Alicia dice que es la C, es correcto. ¿Eh? Si les preguntan, apuntan. ¿Es Francisco y Madero? Es el del partido antirreeleccionista. Es el único que no quiere reelección. Don Porfirio descártenlo automáticamente, ¿no? Y si le suenan estas dos opciones, está bien, pero nada más acuérdense. Don Porfirio le dijo a Krillman que él proponía naturalmente a Limanturo, porque Limanturo era el genio de las finanzas, pero acuérdense que hubo una facción de los porfiristas que decían no, Bernardo Reyes porque es militar. Y como don Porfirio es militar, pues tiene que seguirle un militar, no un administrador. Entonces, estos dos son del mismo partido que don Porfirio. Acuérdense de eso, ¿eh? Bernardo Reyes y Limantur son del mismo partido de don Porfirio, así que no pueden ser antireeleccionistas, pero ese es Madero. Y luego, esto ahorita se los mencioné. ¿Qué plan pugnó? Pugnó quiere decir luchó. ¿Qué plan luchó por la renuncia de don Porfirio y respetó el principio de no reelección, dando inicio a la revolución? Fíjense cómo no dicen quién lo propone. Si dijeran quién hizo ese plan, estaría más fácil, pero no dicen quién, pero pues quién era el que decía sufragio efectivo, no reelección, era Madero. Madero. ¿Y qué quería Madero? Plan de San Luis, exactamente, exactamente, es el plan de San Luis. El plan de Agua Prieta, ese fue para quitar, si no me equivoco, a Venustiano Carranza. El plan de Tuxtepec fue contra la reelección de Lerdo de Tejada y el del empacador apenas lo vamos a ver ese. Eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones. Número 8. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona uno de los principios del plan de San Luis? Ahorita lo dije. ¿No? Jornada de 8 horas, sufragio electivo no reelección, reconocimiento de las elecciones de 1910 y la manifestación del pueblo vía pacífica. Parece que son muchas de ellas, pero nada más hay una que tiene sentido. ¿No? La C no puede ser. ¿Por qué? Porque, fíjense nada más, reconocer las elecciones de 1910 pues fue cuando ganó don Porfirio. Malamente, pero reconocer que ganó, eso no tiene sentido. La manifestación del pueblo vía pacífica tampoco. Fue un levantamiento armado, así que es lo contrario. Y esto de la jornada de 8 horas, mucha gente a veces pone esa opción porque suena a que tiene sentido, pero no. Eso ya es de la Constitución del 17. Se están adelantando mucho. Exactamente como dice la compañera, es sufragio efectivo, no reelección. Ese fue una de las cosas que exigía el plan de San Luis. Acuérdense que el sufragio efectivo es el voto. El sufragio es ir a las urnas a votar. Por eso decimos, vamos a ir a sufragar, a sufragar o a sufragar. ¿Cómo le dicen a las mujeres que querían hace muchos años que el voto femenino? Sufragistas. Las sufragistas. El sufragio es votar y efectivo es que sea válido, que sea derecho, ¿no? Y aquí se repite la pregunta, ¿cuál era el lema de Madero? El mismo, sufragio efectivo y no reelección. Y luego dice el número 10. ¿Cuál es la importancia histórica que representa el Trato de Ciudad Juárez? Uy, esta está complicada. Es una pregunta que en el examen sí ponen. Lo dije muy rápido.
El Tratado de Ciudad Juárez, fíjense la fecha, fíjense que es 1911. Ese plan, quien tenga buena memoria, ya de saber cuál es la opción, pero fíjense, descarten de una vez la opción D, porque dice, es el acuerdo que hace posible la elaboración de la Constitución. Este no puede ser. Y luego dice, representa el fracaso de Madero, ya que se nombró a Francisco León de la Barra presidente provisional. Sí es cierto lo que dice aquí, que se nombró a Francisco León de la Barra, pero pues fue un presidente provisional y luego Madero iba a ser el presidente ya legítimo. Así que la A, fracaso de Madero para nada. No hubo fracaso ahí, ¿no? Dio inicio la lucha armada, pues la vía electoral fue cancelada tras el fraude de 1910. Uno pensaría que esta, pero no. La lucha armada ya se había dado desde el 20 de noviembre de 1910. Es la opción C. Es la opción C. Exactamente. Teresa, Alicia le dieron el clavo las dos. ¿Por qué es la opción C? Apúntenlo si no lo tenían apuntado. Lo mencioné hace rato, pero no dije con qué plan. Acuérdense que la revolución empieza el 20 de noviembre de 1910. ¿Y qué les dije? Don Porfirio en unos meses, creo que fue en mayo o en abril, él va a renunciar a la presidencia por las buenas y lo va a hacer mediante el plan de Ciudad Juárez, el Tratado de Ciudad Juárez. Ahí él por las buenas va a renunciar de manera voluntaria y va a decir, yo me voy. Ahorita lo mencioné, pero no dije que había sido con este plan, es con el Tratado de Ciudad Juárez. Por eso dice, representa el triunfo maderista, ya que don Porfirio firmó su renuncia a la presidencia y dijo, yo de aquí me voy. Pregunta número 11, vamos a hacer unas cuantas más y nos vamos. Dice, en pocas palabras, ¿quién promovió el plan de Ayala? Ese plan de Ayala que era agrarista. Esta palabra agrarista les debe dar una pista, ¿eh? Agrarista, acuérdense qué significa. ¿Quién promovía el plan de Ayala que decía tierra y libertad? Aquí está abajo. Fíjese que aquí abajo está contestando la pregunta de arriba, ¿eh? Eso en el examen también pasa bastante. Alicia, Teresa, correctamente. Zapata. Esto pasa mucho en el examen, quien ya lo haya hecho lo sabe. A lo mejor no seguiditas, pero sí pasa que en la siguiente página, aquí fíjense cómo dice, tierra y libertad es el lema sostenido por Zapata en el plan de Ayala. Aquí ya les contestaron la pregunta de arriba, ¿no? Según el cual se desconocía a Madero como presidente. ¿Por qué Zapata? Esa es la pregunta 12. ¿Por qué Zapata desconoció a Madero? Dice, porque Madero nombró a Pino Suárez como vicepresidente, por pretender Madero realizar una reforma agraria, por no llevar a cabo una reforma electoral o por considerar Zapata que Madero incumplía su promesa agraria. Eso también lo he dicho. ¿Y qué dicen? Dice Alicia que es la D, es correcto. Acuérdense que Madero sí nombró a Pino Suárez como vicepresidente, los van a acabar matando a los dos en la escena trágica y en Lecumberri, pero esto no fue un motivo por el que Zapata va a desconocer a Madero, ¿no? Y por realizar la reforma agraria, no. Por no realizarla, la reforma agraria era lo que querían. Y por eso dice, por pretender Madero realizar, no tiene sentido. Y por no llevar una reforma electoral tampoco. Zapata quería la reforma agraria, agraria campesina. Y como Madero no cumplió con esa promesa, lo desconocen. Y luego dice aquí, 13, ¿qué referencia se relaciona con el derrocamiento de Madero y el final de la etapa maderista? ¿No? Vamos a ver cuál es el que coincide. Dice, la conversión tripartita de Aguascalientes, la decena trágica, la huelga de Río Blanco o la entrevista a Díaz-Crillman. ¿Cuál de estas cuatro está relacionada? Ahorita lo dije también muy rápido. Anda con todo, Alicia, exacto, es la decena trágica. Acuérdense que la escena trágica son 10 días de febrero, más o menos del 10 no, es como del 11 al 13 de febrero de 1913, que es cuando hay estos enfrentamientos ahí en la Ciudad de México, en la Ciudadela, que es por la destitución de Madero. Y por último, vamos a hacer una última. Ahorita les voy a mandar una ahí en el grupo, y miren, todavía faltan muchas, ¿eh? Líder revolucionario que promulgó la Constitución de 1917. ¿Quién es el que promulga? Que es el que les dije, tiene un ejército que se llamó constitucionalista y también se llamó como él. Entonces, ¿se acuerda? Adolfo de la Huerta, este yo no lo mencioné, aunque sí hubo huertistas, hubo obregonistas, magonistas, pero ¿quién es? Exactamente, es Venustiano Carranza, exactamente Alicia, Teresa, es Venustiano Carranza, ejército carrancista o constitucionalista, que es lo mismo. Ahorita les voy a mandar más preguntas porque faltaron varias. El lunes, porque mañana no hay sesión, el fin de semana descansamos. El lunes ya empezamos con lo que ahorita mencionaban, Movimiento de Reconstrucción Nacional. Aquí donde vamos a ver el Maximato, Plutarco